Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Clever Darío Quilumbaquín. Soy estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador de la modalidad en línea. Bueno, esta modalidad es muy buena ya que nos permite o nos facilita a las personas que disponemos un poco de muy poco tiempo. Entonces, una modalidad que nos ayuda ya que nos permite coordinar este trabajo y estudios, ¿no? Actualmente me encuentro cursando el noveno semestre. Soy estudiante de la carrera de Finanzas Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas. Bueno, en este caso vamos a ver un poco de lo que son la valoración de temas, un poco, digamos, recordando todo lo que hemos visto en esta materia. Entonces, para ello también nos hemos propuesto los diferentes objetivos, ¿no? Que son los objetivos que tenemos para este video, ¿no? Bueno, como primer objetivo que nos hemos puesto es recordar los diferentes métodos de valoración estudiados. Considero que es muy importante recordar ya que es un tema bastante interesante y nos permite prácticamente enfocarnos a diferentes puntos de nuestra empresa o de empresas para poder darle un valor y que estos sean más acordes con el mercado. También tenemos entender de manera práctica los métodos estudiados. Considero también que a veces la forma de entender un tema o un ejercicio es practicándolos. Entonces muchas de las veces la teoría, si bien cierto, nos ayudan a entender o un poco a enfocarnos, pero la práctica, practicar mediante ejercicios o ejemplos prácticos, nos facilitan mucho más y nos queda más comprendido los diferentes temas que tratamos, ¿no? Como tercer objetivo tenemos practicar los diferentes métodos de valoración. Como lo decía antes, la práctica nos ayuda a entender, a ver en dónde estamos fallando y más que todo a no olvidarnos. Considero que la práctica eficiente, la práctica constante, nos permitirá que nunca nos olvidemos nuestros temas o los diferentes temas, los diferentes métodos que tenemos dentro de esta materia y poderlos aplicar de una manera muy acorde, muy efectiva en el futuro, ¿no? Y como último tenemos aplicar estos métodos de valoración. Considero que aplicar todo lo que hemos aprendido va a ser fundamental, ya que es un tema que podemos aplicar en la vida real, ya que todos queremos establecer nuestro propio negocio o dar nuestro, digamos, o enfocarnos en un negocio, considerar un negocio, comprar un negocio. Entonces considero que aplicar todos los diferentes métodos que hemos aprendido va a ser fundamental para una correcta toma de decisiones. Entonces, qué mejor que aplicarlos, estudiarlos, entenderlos de mejor manera para que todos estos nos queden muy claros y podamos tenerlos en cuenta siempre, ¿no? En nuestra vida. Bueno, dicho esto, creo que vamos a ver ingresarnos en el tema de evaluación de empresas. Cabe recalcar que es un tema bastante interesante, bastante objetivo, bastante práctico, que nos va a ayudar muchísimo a entender cómo podemos dar valor a nuestra empresa, los diferentes métodos que tenemos, qué métodos podemos aplicar en nuestra empresa de acuerdo a la condición, al tamaño, al tipo de mercado, a los métodos que nos permitan o no sean más fáciles. Todo eso nos va a servir ya que, como lo decía anteriormente, dentro del tema de valoración de empresas, vamos a ver, no, todo eso, todo este tema enfocado eh, hacia hacia nuestro entorno o nuestra vida real, se lo podría decir, ya que dentro de la evaluación de empresas hay temas bastante importantes, bastante objetivos, que sin duda nos van a ayudar muchísimo y por lo cual les recomiendo revisar también, entender un poco, investigar, ya que muchas de las veces no es suficiente con con lo que nos dicen o lo que nos enseñan, ya que eso prácticamente es una pequeña introducción, pero para nosotros poder especializarnos, digamos, o entenderlo de mejor manera, es importante revisar diferentes temas, diferentes conceptos, aplicarlos, estudiarlos una, dos, tres veces hasta que nos quede claro para que los resultados que vayamos a tener o que deseamos obtener sean los más óptimos, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a empezar con las definiciones un poco, vamos a empezar viendo lo que son la parte teórica, digamos, y al último veremos unos ejercicios, un ejercicio práctico que nos permitirán
entender de mejor manera estos temas, ¿no? Entonces empezamos con, dentro de la evaluación de empresas, revisamos un tema que nos decía que es el valor. Decíamos que el valor es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades. Esto es muy importante, ya que dentro del tema del valor podemos decir que tenemos dos subtemas o dos términos que son entre valor y precio. Es algo muy importante, ya que no es lo mismo valor que precio, y lo vamos a ver por qué, ¿no? Decimos que valor es algo subjetivo, que no podemos dar un precio de manera fácil, como puede ser el tiempo empleado en alguna actividad y el mismo valor sentimental. En este caso, por ejemplo, digamos, no podemos dar un valor muy fácil, digamos, si nosotros este tenemos una empresa y hemos trabajado en esa empresa por mucho tiempo, y al momento de venderla no podemos decirlo de tan fácil manera, ya que, digamos, por ejemplo, si utilizamos o empleamos, me invento, 10 años para dar vida a esa empresa, para establecer esa empresa, no podemos darlo fácilmente. O sea, digamos, por el tema de los bienes, de edificios, automóviles, todo eso lo podemos dar un precio bastante fácil, pero la parte subjetiva, digamos, del tiempo que empleamos es un poquito difícil de dar el tiempo. Es por eso que también nos dice que puede ser el mismo valor sentimental. Entonces, no el tema de uso ni de beneficio, sino el valor sentimental de lo que nos representa o lo que nos representó, y que no le podemos dar un precio, ¿no? Mientras que el precio es aquello que determinamos de manera más fácil, ya sea un bien o un servicio, como por ejemplo cuando vendemos una casa o un auto. Es algo que podemos decir prácticamente de manera más fácil, ¿no? Me invento, si el carro compré a 10.000, lo utilicé un año, por el mismo de valor, te vendo a 14 o 13.000, ¿no? O sea, no podemos darle un valor mucho más práctico, más real, de acuerdo al mercado o al mismo uso que tenemos, ¿no? Después tenemos los métodos de valoración, donde podemos decir que tenemos los métodos tradicionales valorización, que son el valor nominal, valor de liquidación, valor de reposición, valor de mercado bursátil y el valor según transacciones comparables. Bueno, dentro del valor nominal decimos que es el valor arbitrario de las acciones. Esto nos indica que, o un claro ejemplo que podemos dar, digamos, si nuestra empresa queremos darle un valor mediante el número de acciones. Supongamos que tenemos 200 acciones y cada acción nos vale $1, ¿no? Por ejemplo, digamos un ejemplo bastante práctico, pero ojalá no sea de su entendimiento, ¿no? Entonces, como decíamos, si nuestra empresa, digamos que tiene 200 acciones y cada acción vale $1, por el número de acciones y por el precio de la acción, podríamos decir que nuestra empresa vale $200. Entonces, ¿cómo no lo obtenemos esto? Entonces, independiente, ¿no? Digamos, del precio que sea por acción. Si, digamos, si tenemos menos acciones y el precio de la acción vale más, entonces ese va a ser el precio, ¿no? Por ejemplo, digamos que tenemos 10 acciones y cada acción vale 1 millón. Por ejemplo, digamos que nuestra empresa valdría 10 millones. Entonces, el resultado prácticamente es la multiplicación del número de acciones por el valor nominal de cada acción. Este es el valor en el valor nominal. Después tenemos el valor de liquidación, que nos dicen que es el valor mínimo que nos pagarían por una empresa que está por dejar de funcionar. Bueno, en este caso, para darle el valor, lo recomendable o lo ideal es recopilar toda la información, tanto de activos como de pasivos, registrados en libros, y esto hace la operación que también es, no muy fácil. Hacerle la resta de activos menos pasivos y nos daría el valor de nuestra empresa. Por ejemplo, digamos que nuestra empresa vale $500.000, la deuda es de $250.000, y entonces lo que deberíamos pagar, o lo que en verdad representaría el valor de esta empresa que está por liquidar, sería de $250.000, ¿no? Entonces, ese es el valor de liquidación, es el valor mínimo, como nos dice el ejemplo, que nos pagarían por una empresa que está por dejar de funcionar. Después tenemos el valor de reposición, que nos dice es igual al costo de adquirir una empresa nueva. Aquí se pone en evidencia el tiempo que se necesitaría para posesionar una nueva. En este caso es muy importante, y bueno, es uno de los temas que más me agrada, que más digamos, me parece interesante, ya que decimos, ¿no? Que muchas de las veces
digamos, nosotros queremos comprar una empresa y nos dicen, "No, esta empresa te vendo, pero te vendo en 1 millón". Entonces nosotros decimos, no, pues si con el mismo millón puedo establecerme una empresa de las mismas características, similares características y empiezo, ¿no? Y empiezo a hacer mi propia empresa a mi gusto. Pues se lo puede decir, ¿no? De esa manera. Pero el tiempo de reposición nos dice, no, que no es lo mismo comprarnos una empresa o establecernos una empresa a que comprarla, ya que si nosotros compramos una empresa, esta empresa al siguiente día de haber adquirido o bueno, digamos cuando ya empecemos a manejarla, esta empresa ya va a empezar a generar ingresos. ¿Por qué? Porque ya tiene un mercado, un tiempo, una cartera de clientes. Entonces, esto es el valor de reposición. A diferencia de que digan, no, yo no quiero comprarte porque me cuesta lo mismo establecer una empresa de similares características. Esto es real, pero ahí viene digamos, el valor subjetivo, ya que nosotros, digamos, establecemos la empresa, posiblemente no empecemos a generar ingresos desde el primer día, ya que tendremos que pasar un tiempo hasta estructurar bien nuestra organización, nuestra empresa, generar clientes, confianzas, abrir mercado, enfocarnos a los clientes, fidelizar clientes. Entonces todo eso viene a hacer la diferencia, ¿no? Entre valor de reposición, que es comprar una empresa que está, digamos, que está operativa por un valor, a que establecer una empresa por el mismo valor que esa empresa que está ejecutando. Pero, como lo decíamos anteriormente, esa va a ser la diferencia, ¿no? De que una va a empezar a generar ingresos y que la otra posiblemente tendremos que trabajar para generar ingresos. Después tenemos el valoración dentro del mercado bursátil. Decimos que dentro de esta valoración de empresas se la utiliza para compararnos con una empresa que se vota en el mercado bursátil. Esto también es muy importante, ya que es un poco similar, ¿no? A las anteriores, ya que digamos, o lo ideal es compararnos con empresas de similares características, pero que se ofertan en el mercado bursátil, ya que dentro de que se oferta en el mercado bursátil podemos entender, ¿no? De que, por ejemplo, digamos, si una empresa emite 100 bonos o 100 acciones a tal precio, entonces nosotros podemos dar nuestro precio de acuerdo a esa comparación. Por ejemplo, digamos, empresa X ofrece en el mercado 100 bonos cada uno a $10. Entonces, digamos que el valor de esa empresa es de 100.000 y nosotros también, como tenemos similares características, podemos estar dándonos el valor dentro de eso, ¿no? O decir que nuestra empresa vale dentro del rango o, sí, o digamos dentro de ese rango que nos hemos comparado. Y también tenemos dentro de lo que son los de comparación, la evaluación por múltiplos de comparación, entonces donde se compara mediante indicadores de la relación precio-utilidad. También es un tema muy importante, muy apreciado por mi persona, ya que decimos que la relación precio-utilidad es muy fácil, ya que decimos, si nosotros vendemos una empresa en 9 millones y la utilidad fue de 1 millón, entonces sacamos la relación precio-utilidad. Bueno, perdón que voy a utilizar la calculadora en este momento para poder darnos un ejemplo, ¿no? Como decía, supongamos que nosotros tenemos una empresa que vale 9 millones y la última utilidad fue de 1 millón. Decimos que la relación precio-utilidad es de 9 veces, es decir, nos pagaron 9 veces nuestra última utilidad. Entonces nosotros lo que hacemos para dar el valor a nuestra empresa es multiplicarle esta relación de precio-utilidad por la utilidad última que hayamos tenido. Por ejemplo, digamos que si nuestra utilidad última fue de $500.000, como la relación precio-utilidad comparándonos con la otra empresa fue de 9 meses, multiplicaríamos esos 9 meses por $500. Por 500.000, diríamos que nuestra empresa valdría $450.000, ¿no? Bueno, esto es un poco explicado, un poco de la parte teórica. Más adelante vamos a ver lo que son la parte práctica con unos pequeños ejemplos que prácticamente nos ayudarán a entender de mejor manera, ¿no? Después tenemos los métodos de valoración a través de múltiplos, donde decimos que los métodos para evaluar tres múltiplos tenemos que son cotización y por transacción.
Los de por cotización, por ejemplo, calculamos mediante un ratio PER. Nos comparamos con tres empresas, entonces aquí podemos ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, digamos que si nos comparamos con tres empresas, entonces vemos el precio por acción y el beneficio por acción. Calculamos el ratio PER, que es la división del precio por acción para el beneficio por acción, y delimitamos, ¿no? Nuestro mínimo, que sería el de 5,88 centavos por acción, a $15 por acción. Y esto lo multiplicamos por el número de acciones y así tendríamos el valor de nuestra empresa, ¿no? Bastante fácil, bastante sencillo. Entonces, sigamos, ¿no? Y también tenemos que es el método de la relación precio-utilidad. Y como decíamos anteriormente, ¿no? Un pequeño ejemplo de lo que decíamos anteriormente. Por ejemplo, digamos que la utilidad de nuestro último periodo fue de 270,000. El precio de ventas fue de 6 millones. Decimos que la relación de precio-utilidad sería de 22.22 veces. Es decir, nos pagaron 22 veces la utilidad de nuestro último periodo. Entonces, independiente si nosotros queremos darle valor a nuestra empresa, tendríamos que determinar cuál fue la utilidad del último periodo. Por ejemplo, digamos, si nuestro último periodo fue de 500,000, entonces multiplicaríamos 500,000 por los 22.22, que es la relación precio-utilidad, y sacaríamos el valor de nuestra empresa, ¿no? Entonces también las características o los pasos para determinar estos métodos de valoración son: primero es análisis de la empresa; dos, de selección de las empresas comparables, algo muy importante; tres, cálculo y selección de los múltiplos de cotización, que es también muy importante para dar a nuestra empresa el valor de nuestra empresa de manera más real; aplicar los resultados a la empresa objetivo, que también es importante. Una vez determinado todo lo anterior, aplicar. Y por último, seleccionar un rango de valoración. Como decía, hay un precio mínimo y un precio máximo, ¿no? Después tenemos los métodos de valoración a través del método mixto, donde decimos que eh, lo, lo obtenemos de dos maneras: con la utilidad neta histórica y la utilidad neta futura. Donde decimos que la utilidad neta histórica es donde se toma en cuenta los últimos periodos, los que ya pasaron, los que ya están registrados, y con eso damos el valor a nuestra empresa, aunque decimos que no sería lo ideal, pero también lo podemos dar de esa manera. Y en la utilidad neta futura, aquí sí trabajamos con datos futuros, es decir, proyectamos nuestra utilidad hacia años futuros, que decimos que es lo más ideal, ya que nos interesa qué es lo que va a pasar a futuro con la empresa, y no qué es lo que pasó, porque muchas de las veces esa información no puede ser real, ¿no? Ya que no sabemos qué es lo que pasó o qué es lo que puede pasar, ya que puede presentarnos que en el histórico teníamos ganancias muy buenas, pero en el futuro el panorama puede cambiar. Entonces es uno de los métodos un poco más interesantes y más valederos también dentro del tema de valoración, ¿no? Después tenemos la valoración a través del método Goodwill y múltiplo por acciones. Decimos que el método Goodwill es donde tenemos una tasa nominal con riesgo, el rendimiento esperado, el goodwill o crédito mercantil, que es dar el valor a lo intangible, no a lo que no podemos dar medición, o salvo ciertas excepciones que son muy pocas, pero de eso se trata el método Goodwill, ¿no? Tenemos una tasa libre sin riesgo y una tasa real y una prima de riesgo. La prima de riesgo es algo muy importante, ya que es el premio al riesgo. Si mientras yo más arriesgo puedo ganar más o puedo perder, pero esa es la prima de riesgo, ¿no? Y después tenemos los múltiplos por acciones, que son las que tenemos que tener entre acciones preferentes, que son acciones, perdón, las que tenemos que diferenciar entre acciones comunes y preferentes. Las comunes son los que no tienen riesgo, digamos, y las preferencias prácticamente son las que tienen un poquito más de riesgo. También tenemos una utilidad neta futura, la utilidad por acción, la utilidad neta actualizada, que es prácticamente que ya que nos proyectamos, que siempre trabajamos entre un 15 y un 25%. Cabe recalcar que en la valorización por múltiplos por acciones,
nos valorizamos con nuestros mismos datos, digamos, de entre misma empresa. Entonces no nos comparamos con nadie, sino nos comparamos con nosotros mismos, pero ya proyectándonos al futuro, que es lo importante. Como decía anteriormente, es importante proyectarse al futuro, ya que en el futuro está la vida de la empresa, ¿no? Ya que el pasado muchas veces puede ser algo que no nos representa o algo engañoso. Después tenemos el valor de la empresa a través del EVA y el GEO. El EVA, que es el valor económico agregado, que prácticamente es como tener una prima al riesgo, digamos, prácticamente, donde se puede decir que el premio al riesgo es uno de los factores importantes. Como decía anteriormente, si más arriesgo, más gano, pero también puedo perder. Pero ahí está el análisis y la decisión de cada inversionista, ¿no? O de quien lo desee. Y tenemos el modelo de gestión económica operativa, que es el rendimiento sobre la inversión operativa después de impuestos, ¿no? Y por último tenemos la valoración de empresas a través del free cash flow, que es el free cash flow, que es un flujo de caja libre, es dinero que nos queda disponible para los acreedores y accionistas. El valor de free cash flow representa una cifra monetaria después de haber cubierto necesidades operativas en inversión. Esto nos dice que prácticamente tenemos es el valor que damos, el flujo libre. El flujo libre es prácticamente lo que ya nos queda después de haber pagado todas las deudas, los pasivos. Entonces dentro de eso nos repartimos a los inversionistas y accionistas, ¿no? Eso prácticamente es lo que nos detalla lo que es el free cash flow. Bueno, esta fue la parte teórica, espero que nos haya quedado un poco entendido. Entonces ahorita lo que vamos a ver es un poco el tema de del Excel, un poco de ejercicios bastante prácticos que espero nos ayuden a entender de mejor manera, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a ver lo que son el método de evaluación por múltiplos por acciones. Como decía, el múltiple por acción, como podemos ver en este ejemplo, que ya lo tenemos un poco estabilizado, espero nos ayude a entender, ¿no? Por ejemplo, decimos que si nuestro, nuestra empresa está compuesta de 500 acciones y el valor de cada acción es de $16, decimos que nuestra empresa va a valer 8.000 dólares, ¿no? Es el valor por acción también, entonces o el valor nominal, entonces decir el valor el valor del el número de acciones que tiene nuestra empresa por el valor de la acción, ¿no? Después también tenemos el método de valoración por múltiplos, como decía, tenemos que nos podemos proyectar nosotros hacia periodos futuros, entonces muy importante siempre determinar el número de años. Por ejemplo, ya una vez calculado, digamos, nuestra proyección, podemos decir que dentro de 10 años nuestro número de acción o nuestra utilidad por acción va a ser de $119 por el mismo número de acciones, y decimos que en el futuro nuestra empresa pasaría de valer de 8.000 a 59.374 dólares. Y mediante la relación precio-utilidad, por ejemplo, decimos que nuestra utilidad por acción es de 119, y nuestro múltiplo de precio-utilidad es 9 meses, decimos que nuestra empresa valdría $1.500, ¿no? O por ejemplo, digamos mucho más práctico, digamos que, como lo decía, ¿no? Nuestra relación precio-utilidad, digamos que nuestra empresa valía el último la utilidad del último periodo fue 500.000, entonces lo multiplicamos por el número de incidencias, entonces diríamos que nuestra empresa vendría a valer en el futuro vendría a valer en el futuro 40.401.000 $4.013.843.000 con 83 centavos. Eso diríamos que nos vale. Y entonces un poco de esto es lo que es el método de valoración por múltiplos, ¿no? Después tenemos la valoración por el método Whitwill, donde decimos que damos valor al intangible, no y también tenemos una tasa nominal con riesgos, que es el premio al riesgo, por arriesgarnos, por
decir que si invierto puedo ganar más, entonces también es el crédito mercantil. Es muy fácil de aplicarlo. Bueno, el tiempo es el limitante un poco de nosotros, entonces como podemos verlo es muy fácil. Es activos totales, pasivos totales, menos que el crédito mercantil. Sacamos nuestros activos netos identificables, la tasa nominal con riesgo, la tasa que deseamos trabajar, rendimiento esperado, que es la multiplicación del interés por el activo netos identificables, el rendimiento esperado de los activos a la tasa nominal con riesgo. Prácticamente es la diferencia o el resultado que tenemos del rendimiento esperado de los activos a la tasa nominal con riesgo. Le sumamos el crédito mercantil que tenemos muchas de las veces, o que es el resultado de la resta de la utilidad neta versus el rendimiento esperado. Tenemos el capital contable, que es nuestro inicial. Le sumamos los 19.000, que es nuestro crédito mercantil, y diríamos que es el valor de nuestra empresa, ¿no? Es el método de evaluación Goodwill. Tenemos el EVA, que es el valor económico agregado, que es un poquito más, no difícil, pero un poquito más, más demoroso, digamos, no difícil. Es bastante fácil. Tenemos aquí ya, bueno, ya formulado todo. Entonces podemos decir que nuestro valor mediante el EVA es $485.000. Podemos ver que es la rentabilidad, que a veces nosotros le ponemos. Por ejemplo, si decimos que nuestra rentabilidad es de 22%, del 15%, del 16%. Y, esta, y este método lo trabajamos prácticamente con dos fórmulas, que es el EVA Capital ROI, el ROI con el WACC y el capital por costo capital, que generalmente siempre nos dan el mismo valor, ¿no? Entonces podemos ver que nos dan el mismo valor. Perdón. Después tenemos el método de valoración GEO, que es la generación económica operativa. Es también muy importante saber diferenciar cada uno de los, de los métodos. Pero bueno, aquí tenemos un poco cómo es detallado, ¿no? Cómo es detallado, cómo está estructurado eh, cada método de valoración. Entonces establecemos nuestros activos totales menos nuestros efectivos. Bueno, en este caso no tenemos. Damos la inversión inicial operativa. Tenemos la inversión operativa neta. Y también tenemos inversión operativa neta, ¿no? Y el rendimiento sobre la inversión, y es el valor de nuestra empresa, ¿no? Bueno, por un poco por el tiempo nos demorarían muchísimo. Espero que puedan puedan revisar. Este es bastante completo, entonces sería algo muy importante, ¿no? Y por último tenemos el método Freecam Flow, que es un método mucho más complejo, lo diría de esa manera, pero un poco el que más confianza nos puede generar, ¿no? Entonces, este también trabajamos desde diferentes aspectos, diferentes puntos, como por ejemplo es determinar nuestros pasivos, nuestros activos, mediante el balance general, mediante mediante la proyección del balance general, que siempre por lo general, como decimos, lo hacemos a futuro, ¿no? Es importante hacerlo a futuro, ya que en el futuro está cómo poder valorizar nuestra empresa. Bien, con estos métodos, una vez establecido todo lo anterior, podemos dar nuestros, digamos, nuestra valoración total de activos mediante la ganancia operativa, y podemos determinar los diferentes términos. Es importante que detallar que este método trabaja, digamos, de diferentes enfoques. Uno de ellos es el WAG, como lo podemos ver, es donde determinamos el promedio ponderado, que es la tasa la tasa de retorno. Entonces podemos decir el costo de capital, es uno del enfoque con el WAG. Tenemos también el enfoque APB, y también tenemos el enfoque EVA, ¿no? Son uno de los tres enfoques con los que trabaja
El Fit and Hope, ya que como lo decía anteriormente, es un tema un poquito más amplio, es uno de los métodos más valederos, ¿no? Uno de los que nos puede ofrecer mejores resultados, digamos, o ofrecernos un resultado real de lo que vale nuestra empresa, ¿no? Bueno, espero que haya sido de su entendimiento. Eh, es un poco de lo que hemos visto durante todo este semestre de la materia de valoración de empresas. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Mil disculpas por cualquier ocasión y espero que haya sido de su agrado toda esta explicación y más que todo sea entendible. Y mi última recomendación, como les dije anteriormente, muchas de las veces no es o no nos basta con la explicación, sino a veces es investigar, este, realizar ejercicios, como en mi caso, yo reviso mediante las fórmulas, ver de dónde nos sale y los recomendaría, ¿no? Recomendaría hacerles eso, ya que si bien son temas muy fáciles, pero también hay que saberlos reestudiar y revisar. Es una de mis recomendaciones para que nos quede muy claro todo. Es un tema bastante fácil, bastante sencillo, fácil de aplicar, fácil de entenderlo, pero siempre está a la predisposición de todos nosotros, ¿no? Muchas gracias, muy amable.